Guillermo Poch, consultor tributarista justamente. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenos días, Martín Sémola te saluda. ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, tratando de analizar, por supuesto que el análisis le vamos a pedir que lo haga usted, que sabe infinitamente más que nosotros sobre este tema. Hoy, ¿cómo es la distribución de la carga tributaria en la República Argentina, por un lado, y si es real que hay más de 160 impuestos, como denuncian desde algunos sectores? Hoy la composición, o sea, la presión tributaria, el impuesto que lo lidera es el IVA, después viene ganancias. O sea, en esos dos gravámenes vos tenés casi el 50% de la recaudación, después tenés la parte de lo que sería seguridad social y después derecho de exportación, impuesto al cheque, pero está concentrado en esos impuestos. Sí, o sea, bien. Y tener un impuesto al consumo al tope de la tabla perjudica a la gente y principalmente a aquellos de que no tienen, o sea, salarios que le permiten ahorrar, porque en definitiva esa persona termina pagando todo, mucho impuesto a los consumos. En general, cuando uno habla de impuestos a los consumos altos o de impacto alto, hace que el sistema se le diga que es regresivo. Regresivo es que a la gente con menos recursos, en proporción, terminan pagando más este tipo de gravamen. Bien. Y es cierto lo que vos decías, sí, de que Argentina tiene más de 160 tipos de impuestos, que en realidad hay muchísimos más, pero si uno contabiliza por tipo de gravamen son entre 165 y 167. Claro, eso distribuido entre aquellos que son nacionales, provinciales y municipales. Y municipales, claro. Pero tengamos presente que puede haber más de 13.000 municipios en la Argentina, claro. Pero ahí ponele, en un municipio que hay tasa de seguridad e higiene, en los 13.000 contás uno solo, pero si vos haces una sumatoria total tenés esa cantidad de impuestos. Claro, ahora en algún momento, hablamos en la década del 90, cuando se estableció lo que eran las diferentes reformas del Consenso de Washington, se hablaba de la reforma tributaria de ampliar la base de contribuyentes y no aumentar las alícuotas. Evidentemente eso no se ha logrado con eficiencia jamás. Es muy bueno el comentario, Martín. Lo que uno siempre tiene que hacer es aumentar la base de contribuyentes, pero no necesariamente que tengas que aumentar en las personas, sino que lo que tenés que intentar es aumentar la cantidad de contribuyentes empresas, pero cantidad, no la presión, no cuánto le estás aplicando a cada empresa, sino muchas empresas. Y eso lo lográs en definitiva tratando de aumentar, o sea, las inversiones. O sea, si vos traes capitales o haces un contexto de que vengan capitales del exterior, vos le terminás cobrando, en definitiva, a más gente, entonces te permite bajar la presión tributaria. Y terminás recaudando lo mismo y no tenés que estar pensando en recortes. Claro, es interesante lo que plantea. Y hay otros impuestos también. Recuerdo que había un profesor universitario que siempre comparaba el impuesto al cheque como el impuesto a los sellos, lo comparaba como el impuesto al timbre en Estados Unidos, uno de los motivos por los cuales se desencadena después la Revolución de Independencia. Cuesta trabajo creer que en algunos países como Estados Unidos hace más de 2 siglos que eso no se está cobrando y que en Argentina sí. Sí, en Argentina tenemos estos impuestos distorsivos, como vos decís, impuesto al cheque, impuesto de sellos, impuestos sobre los ingresos brutos. Argentina tendría que intentar de alguna manera modificar el sistema tributario y también generar marcos con incentivos para las inversiones de capital. Claro, ahora hablemos de lo que tiene que ver con evasión impositiva o evasión fiscal. Cuando él plantea también justamente ampliar la base tributaria, también es uno de los mecanismos, reforzar los controles para que justamente evitar la evasión. Hoy en términos porcentuales, no sé si poseen los números en Argentina, ¿cuál es la incidencia actual de, por ejemplo, el empleo negro? Si se quiere, solamente por tomar un ejemplo. Es difícil, algo que siempre sucede en la parte numérica, uno puede hacer estimaciones, pero no van a ser datos precisos. Con lo cual, muchas veces, como está conformado el sistema tributario, esto de los impuestos al consumo, después en la práctica, por más que vos digas, bueno, se esté evadiendo, tal vez el impacto no termina siendo tan grande. Y también tengamos presente que vos también tenés todo un régimen como el monotributo, que en definitiva
vos podés estar, alguien puede estar trabajando bajo el régimen de monotributo y tiene las características de un empleado. Entonces a veces es difícil de estimar realmente cuánto es lo que uno piensa que está en negro, ¿entendés? Sí, es complicado. Y hablábamos de justamente a cosas que no se han logrado. Se han presentado proyectos de ley justamente para ir a buscar a los evasores, principalmente aquellos que están con patrimonio fuera del país, pero imagino que también debe haber empresas y grandes capitales que logran con algunos artilugios evadir impuestos acá en la República Argentina. A ver, en líneas generales lo que sucede es que cuando vos tenés una presión tributaria, y aquí hay que entender algo, si vos subís mucho los impuestos generas dos situaciones: o se para esa actividad o se va en la informalidad. Y pensemos lo siguiente, en una persona que tiene que comer y darle de comer a su familia, si tiene que seguir pagando impuestos o tiene que seguir pagando impuestos, ¿qué decisión toma? Entonces, las normas siempre hay que hacerlas de manera que también puedan ser cumplidas, porque si vos pones presiones tributarias de que te hacen que sean incumplibles, la gente, entre darle de comer a la familia o pagar impuestos, la respuesta la sabemos todos qué es lo que va a suceder. Por supuesto. Ahora, ¿y cómo logramos esto de, si se quiere, disminuir las alícuotas de algunos impuestos sin perder en recaudación, es decir, sumando a aquellas empresas que haya más empresas que paguen, sin justamente, si se quiere, eliminar impuestos y poder bajar las alícuotas? ¿Cómo haces para incorporarlos? Y uno es generar situaciones en donde, vos bajando los impuestos aumentás la rentabilidad de por así decirlo, de las empresas. Bien. Entonces, a veces lo que hay que entender es que uno no puede cobrar por arriba de determinadas utilidades, porque como te decía, la gente directamente para la actividad, y lo peor que te puede pasar como Estado es que se paren las actividades. Entonces a veces hay que entender de que conviene tal vez bajar la presión tributaria y después eso te va a terminar motorizando la economía. Un caso testigo es qué pasa ahora cuando cobras menos impuesto a las ganancias porque le cobras a menos empleados. Esa gente va y consume esa plata, y ese consumo empieza a girar dentro de la economía. Claro. Ahora, otro tema que se ha planteado tiene que ver con el tema de las retenciones, ¿no? Para desacoplar los proyectos del gobierno, los precios internos de los precios externos. ¿Son medidas convenientes? ¿Es conveniente reducir otro tipo de impuestos y no pensar en aumentar retenciones? ¿Cómo se puede plantear? Por supuesto, entendiendo que la inflación no solamente pasa por las retenciones o los precios externos. Mira, vayamos al caso del pan. El pan tiene una composición de materia prima trigo del 13%. Hay análisis de la Federación Agropecuaria, o sea, FADA, que lo que establece es que la composición del precio del pan es el 13%. Con lo cual, fíjate que en la cadena de valor, la materia prima es poco en relación al resto de lo que se le fue incluyendo para que uno pueda ir a la panadería y comprar el pan. Entonces, a veces hay una disociación entre el precio de la materia prima que está dada por valores internacionales y el precio del consumidor final. Fíjate, ese caso es el más elocuente. Tenés solo un 13% de lo que viene a ser la materia prima en el total. O sea, tenés un 87% formado por componentes que son internos. Bien, sería cuestión de que el gobierno, ya sea este o el que venga, se plantee en serio qué hace con la política tributaria, ¿no? En la República Argentina. Creo que sí, es una discusión que pasa. No es una cuestión de un gobierno en particular, tiene que ser una cuestión de la dirigencia política de manera amplia. O sea, no hay que pensar que es una administración, sino decir, la dirigencia política tiene que decir, a ver, ¿este sistema tributario sirve o no sirve? ¿Y qué consecuencias trae? Y es algo de que todo el arco político se tiene que poner a trabajar. Fíjate que hay una ley de promoción del software que fue exitosa y fue darle un beneficio a una determinada actividad y empezó en el 2004. Pasaron todas las administraciones, fíjate que hoy la actividad de la industria del software es pionera en el mundo, o sea, es importante la Argentina. Claro, sí. Y fíjate que fue bajándole el impuesto a las ganancias.
y pasó por los distintos arcos políticos. Entonces, es una norma que continúa a lo largo del tiempo, fue enmendada, corregida y sirve en definitiva. Claro, la diferencia entre políticas de Estado y políticas de gobierno. Totalmente. Tiene que ser algo analizado de manera amplia. Bien. Guillermo, muy amable por su tiempo, muchas gracias por este análisis. Por favor, muchas gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hablamos con el consultor tributarista Guillermo Poch.